El tenedor se quedó a medio camino de mi boca cuando mi hijo decidió que mi jubilación le pertenecía. Acababa de cortar el pollo cuando Gabriel carraspeó de esa manera cuidadosa que la gente usa cuando va a decir algo que ya traía ensayado. Isabel estaba sentada a su lado con las dos manos alrededor de su vaso de agua, mirando la mesa en lugar de mirarme a mí. Recuerdo que noté eso primero. Ella nunca se quedaba callada a menos que el silencio le sirviera para algo. Me llamo Estrella Márquez. Tengo 69 años. Vivo en San Miguel de Allende, en la misma casa que mi esposo Rafael y yo compramos hace más de 30 años. Desde que él falleció, mantuve ciertas costumbres porque los hábitos pueden sostener a una persona cuando el duelo afloja todo lo demás. El almuerzo del domingo era una de ellas. Cociné suficiente para tener compañía. Puse los platos buenos y fingí que los ritmos familiares todavía significaban lo que alguna vez significaron. El viejo reloj de Rafael seguía marcando en el pasillo. Los sonidos pequeños se vuelven más fuertes después de una pérdida. Gabriel había estado distraído desde que llegó. Revisó su teléfono 2 veces antes de sentarnos. Isabel apenas probó la comida. Supuse que habían discutido en el camino o que estaban preocupados por el dinero, a mitad de la comida. Gabriel dejó su servilleta junto al plato y me miró directamente. Isabel perdió su trabajo la semana pasada, dijo. Así que tú vas a cubrir nuestra hipoteca y los gastos por unos meses hasta que las cosas se estabilicen. Lo dijo con calma, casi con cariño, como si la amabilidad pudiera reemplazar el permiso. Antes de que yo respondiera, Isabel levantó la barbilla y añadió, la familia ayuda a la familia. Dejé el tenedor con mucho cuidado. Es extraño lo que hacen las manos cuando la mente necesita un segundo más. Ninguno de los dos parecía avergonzado. Ninguno preguntó si yo podía. Ninguno preguntó si yo quería ayudar. Habían llegado con una decisión tomada y esperaban que yo me metiera en ella como en un abrigo ya elegido a mi medida. Por un breve instante, vi a Gabriel otra vez como niño, parado en esta misma cocina pidiendo dinero para el almuerzo antes de ir a la escuela. Luego, el hombre que tenía enfrente lo reemplazó. Sonreí porque la ira los habría hecho sentir cómodos. Qué bueno, dije suavemente, porque yo no voy a pagar ni un solo peso. La habitación se quedó en silencio. Isabel parpadeó primero. La cara de Gabriel cambió de una forma que yo no había visto antes. No exactamente dolida, sino con incredulidad de que la palabra no hubiera entrado en su vida por mí. Y una vez que vi esa mirada, otros momentos empezaron a regresarme. Nadie habló durante varios segundos después de que les dije que no. El reloj del pasillo seguía marcando, firme e indiferente, mientras los tres estábamos sentados alrededor de una mesa que de pronto se sentía mucho más chica que 10 minutos antes. Gabriel me miraba como si le hubiera contestado en otro idioma. Isabel apretó los labios y se vio ofendida. Algo que habría sido casi gracioso si no hubiera sido tan revelador. La gente rara vez se ofende cuando sabe que está pidiendo demasiado. Mientras los observaba, los recuerdos de los últimos 6 meses empezaron a ordenarse en algo más claro de lo que yo había permitido antes. Isabel había estado una tarde en mi cocina, pasando los dedos por la encimera de granito, y preguntó cuánto costaban ahora las casas de mi colonia. Lo dijo como al pasar, y luego añadió que los precios se habían vuelto increíbles. En ese momento le di un número aproximado y cambié de tema. Otro domingo, Gabriel preguntó si yo había actualizado mi testamento desde que Rafael falleció. Dijo que el papeleo después de una muerte podía complicarse y que solo quería asegurarse de que yo estuviera protegida. Recuerdo que le agradecí su preocupación, mirando hacia atrás. Se lo agradecí demasiado rápido. Hubo comentarios más pequeños también, de esos que parecen inofensivos uno por uno. Isabel diciendo que una casa de 4 recámaras era demasiado para una sola mujer. Gabriel preguntando si mi pensión subía con la inflación. Preguntas sobre ahorros, predial, seguros, y si alguna vez había pensado en mudarme a un departamento más chico. Yo respondía con educación, porque así me criaron,
y porque la educación puede volverse un hábito mucho después de que deja de ser útil. Después de que Rafael murió, tuve miedo de perder más que a mi esposo. Tuve miedo de perder también a mi hijo. Las viudas no siempre admiten lo rápido que la soledad puede bajar los estándares. Los invité más veces de las necesarias. Pagué cenas que ellos mismos podían costear. Pasé por alto comentarios que antes me habrían detenido en seco. Lo que yo llamaba paciencia muchas veces era miedo. Ahora Gabriel estaba sentado frente a mí, esperando que yo corrigiera mi negativa como si hubiera sido un error. Y entendí que cada vez que ignoré un límite, le había enseñado hasta dónde se podía mover la raya. Isabel finalmente se recargó en su silla. «Entonces, ¿esa es tu respuesta de verdad?» Doblé mi servilleta y la puse junto al plato antes de contestar. Quería tener las manos ocupadas con algo firme. «Sí», dije. «Esa es mi respuesta de verdad». Gabriel soltó el aire por la nariz con fuerza. Isabel cruzó los brazos y miró hacia la ventana, como si ella fuera la ofendida en la mesa. Yo había visto esa postura antes en gente que confunde la decepción con una injusticia. Si el dinero está apretado, entonces empiecen por donde se está gastando de más. Devuelvan la camioneta rentada. Cancelen el viaje al Valle de Napa que publicaron la semana pasada. Corten las suscripciones de streaming que no necesitan. Dejen de comer fuera 4 noches a la semana. Isabel puede tomar un trabajo temporal mientras busca algo fijo. Isabel se dio la vuelta tan rápido que la silla raspó el piso. ¿Quieres que yo trabaje en cualquier cosa? Quiero que trabajes en algo, dije. Hay diferencia. Su cara se puso roja. Gabriel intervino de inmediato, como siempre hacía cuando la desafiaban. Mamá, eso es muy duro. No tienes idea de cuánto cuestan las cosas ahora. Casi sonreí con eso, aunque no con cariño. Sé exactamente cuánto cuestan las cosas, dije. Sé cuánto cuestan los víveres cuando tu papá estuvo sin trabajo 8 meses. Sé cuánto cuesta el seguro después de una cirugía. Sé lo que significa estirar un sueldo hasta que llegue el siguiente. Lo que no sé es por qué 2 adultos sanos piensan que el ingreso de una jubilada debe protegerlos de las molestias. Las palabras cayeron más fuerte que el tono de mi voz. Gabriel miró su plato un momento. Luego me miró otra vez con la mandíbula tensa. «Somos familia», sí, dije. Por eso esperaba honestidad antes que suposiciones. Nadie tocó la comida. Me recargué en la silla. Los adultos recortan gastos, trabajan horas extras y cambian planes antes de pedirle a un jubilado que mantenga un estilo de vida que ellos no pueden pagar. Mi respuesta es no. Esta vez Gabriel no se vio sorprendido. Se vio enojado. El enojo cambió la cara de Gabriel más rápido de lo que esperaba. Siempre se parecía más a su padre cuando estaba tranquilo. Cuando se alteraba, parecía a alguien que yo conocía menos cada año. Empujó su plato hacia atrás y dijo: «Esa casa va a ser mía algún día de todos modos». La frase fue directa, casi impaciente, como si estuviera cansado de explicarme una suma básica. Quise creer que se escucharía a sí mismo y se retractaría. No lo hizo. Isabel se inclinó hacia adelante, sintiendo que el terreno ya estaba roto. «Estamos ahogándonos, Estrella. Ya no sabemos cómo seguir el paso». Y sí, es duro ver tanta seguridad mientras nosotros nos hundimos. Ahí estaba por fin. No era preocupación, no era una dificultad temporal, no era la familia ayudando a la familia. Era un inventario. Habían medido mi vida en valor de reventa, metros cuadrados y acceso futuro. Habían mirado la casa donde Rafael y yo pasamos 3 décadas construyendo algo sólido y la redujeron a una cuenta sin usar que les esperaba. Sentí duelo antes que enojo, y eso me sorprendió. El enojo es más fácil. El duelo hace preguntas más honestas. Pensé en Rafael pintando el cuarto del bebé antes de que naciera Gabriel. Pensé en la mesa de la cocina donde se hacían las tareas. Se armaban carteles para la feria de ciencias y se escondían mal las lágrimas después de los primeros desamores.
Pensé en los papeles del hospital extendidos sobre esta misma encimera durante los últimos meses de Rafael. Cada cuarto guardaba esfuerzo, preocupación, recuerdos y tiempo. Para ellos era patrimonio. Dije en voz baja: ¿cuánto tiempo llevan los dos hablando así? Ninguno contestó. Gabriel apartó la mirada primero. Isabel alcanzó su vaso y lo encontró vacío. Entendí entonces que la exigencia de ese día no había sido impulsiva. La habían discutido, justificado, pulido y traído a mi mesa como una propuesta que esperaban que yo firmara con gratitud. Me enderecé en la silla y sentí que algo se asentaba dentro de mí. No era rabia. Era algo más frío y más útil. Si ya contaban mi casa como suya, dije, entonces los dos están a punto de llevarse una gran decepción. Dejé que el silencio se quedara un momento antes de contestar. La gente escucha mejor la verdad cuando se les acaba el ruido. Hace 4 meses, dije, me reuní con un abogado de sucesiones en el centro de San Miguel de Allende. Gabriel frunció el ceño como si yo hubiera cambiado de tema. Isabel se quedó muy quieta. Creé un fideicomiso revocable, continué. Lo hice después de demasiadas conversaciones que sonaban menos a preocupación por mí y más a planes alrededor de mí. Les expliqué que el arreglo era sencillo y legal, con todo revisado como debía ser. Parte de la herencia financiaría una beca en la preparatoria, donde Rafael enseñó historia durante 22 años. Él creía que la educación podía enderezar una vida antes de que los problemas la torcieran. Otra parte iría a un programa de ayuda a veteranos porque Rafael nunca olvidó a los hombres con los que sirvió cuando era joven. Hice una pausa entonces, no por efecto, sino porque decir su nombre en esa habitación se sentía más pesado de lo usual. Una parte pequeña va para mi sobrina Rebeca. Dije, ella me visita, cambia los filtros de aire cuando se me olvida y nunca ha preguntado cuánto vale esta casa. La cara de Isabel perdió color tan rápido que casi me asustó. Gabriel por fin habló. ¿Y yo? Estás incluido, dije. Con condiciones. Su mandíbula se tensó. ¿Qué significa eso? Significa que la herencia no es un sueldo por sobrevivir a tus padres. No es un anticipo por futuras decepciones. Depende de que nuestra relación siga siendo respetuosa y honesta con el tiempo. Me miró como si lo hubiera insultado. Aunque todo lo que hice fue quitarle las suposiciones. Isabel recuperó la voz primero. ¿Preferirías regalar el dinero antes que ayudar a tu propio hijo? La miré con firmeza. Estoy ayudando a mi hijo. Le estoy mostrando algo que nadie más parece dispuesto a mostrarle. Ella apartó la mirada. Gabriel dijo, entonces esto es un castigo. No, Gabriel, me dolió, sí, pero esto no fue venganza. Solo por fin arreglé lo que debía arreglar antes. La verdad era que debía haber hecho parte de esto mucho antes. Debía haber corregido los comentarios de derecho adquirido cuando todavía eran lo bastante pequeños como para negarlos. Debía haber confiado en la incomodidad en lugar de explicarla. Pero el papeleo tiene la manera de alcanzar la sabiduría que se demora. Crucé las manos sobre la mesa. Tu padre y yo trabajamos décadas. Lo que dejemos atrás debe reflejar nuestros valores, no recompensar a quien confunde nuestras vidas con una cuenta esperando abrirse, por primera vez esa tarde. Yo no era la que estaba a la defensiva. Isabel fue la que se quebró primero. Tú dijiste que vendiendo este lugar saldaríamos nuestras deudas, le soltó a Gabriel. Y luego se congeló en el momento en que las palabras salieron de su boca. Gabriel se volvió hacia ella tan rápido que las patas de su silla rasparon el azulejo. Cállate. Ya no era esperar una respuesta. Era descubrir una. Miré de uno al otro y entendí que mi casa había sido discutida en privado, medida contra saldos y avisos de vencimiento, convertida en solución antes de que yo entrara siquiera en la conversación. Solo pregunté una cosa. ¿Cuánta deuda? Al principio ninguno habló. Isabel miró la mesa. Gabriel se pasó las 2 manos por la cara como hacía Rafael cuando estaba exhausto. Y ese pequeño parecido casi me ablandó hasta que abrió la boca. Es temporal. Ese no era el número. Tragó saliva. Las tarjetas de crédito están casi al límite.
Nos saltamos el pago de la hipoteca del mes pasado. El coche lleva 2 meses atrasado. Isabel añadió en voz baja. Perdí mi trabajo hace 3 semanas. No se lo dije la primera semana porque pensé que lo arreglaría rápido. Ahí estaba. No era tragedia, era evasión sobre evasión hasta que necesitaron que alguien más absorbiera el golpe. Pregunté cuánto tiempo llevaban planeando usar mi casa como respuesta. Gabriel no dijo nada. Isabel empezó a llorar. Aunque no supe si de miedo o de frustración, algunas lágrimas piden misericordia. Otras llegan porque los planes fallan. Me levanté demasiado rápido y tuve que apoyarme primero en la silla. Luego caminé a la puerta principal y la abrí. Los dos necesitan irse. Gabriel se levantó despacio, con la incredulidad volviéndose enojo otra vez. Estás eligiendo el dinero por encima de tu propia familia. Sostuve la puerta y lo miré a los ojos. No, estoy eligiendo el respeto. Me miró fijamente. Isabel tomó su bolsa y pasó junto a mí sin decir una palabra. Gabriel la siguió, deteniéndose una vez en el porche como si fuera a decir algo que valiera la pena escuchar. No lo hizo. Caminaron hacia la entrada discutiendo en susurros duros. Luego la puerta del coche se cerró de golpe. El motor arrancó y se fueron demasiado rápido. Cerré la puerta principal y apoyé la mano contra la madera un momento. La casa volvió a quedar en silencio, pero nada dentro se sentía igual. Y parada ahí, con la mano todavía en la puerta, supe que el almuerzo solo había dejado al descubierto algo que llevaba años creciendo en mi familia. Los siguientes 4 meses enseñaron a todos más de lo que el almuerzo pudo haber hecho. Yo me enteré de la mayor parte como suelen llegar las noticias familiares, en pedazos traídos por gente que dice odiar el chisme mientras lo entrega con cuidado. Mi hermana llamó primero y dijo que Gabriel la estaba pasando mal porque yo los había dejado colgados en una crisis. La dejé terminar antes de decir muy poco. Hay temporadas en que el silencio protege más que las palabras. Para principios del verano, después de pagos atrasados y una última carta de advertencia, la camioneta rentada desapareció. Gabriel la entregó después de atrasarse y pagar multas que probablemente no podía costear. Una semana después, supe que habían entregado la casa rentada en lugar de seguir fallando en los pagos. Se mudaron a un departamento modesto en Querétaro, más chico y más lejos de los restaurantes y compras que a Isabel le gustaba mencionar en internet. Gabriel conservó su trabajo de oficina de día, pero empezó a trabajar de noche manejando inventario en un almacén cerca de Celaya. El hijo de una vecina trabajaba ahí y mencionó haberlo visto cargando tarimas con camisa de cuello y mangas arremangadas. Me lo imaginé cansado, irritado, aprendiendo el precio real de cada hora. Isabel encontró trabajo en una tienda de ropa en el centro comercial. Ella había dicho una vez que atender clientes estaba por debajo de sus habilidades. Algunos familiares me culparon directamente. Unos meses de ayuda no te habrían matado, me dijo una prima por teléfono. No respondí, pero podría haber matado la lección. Después de eso, hablé menos. No expliqué el fideicomiso, las exigencias, ni la manera en que habían hablado de mi casa como si fuera mercancía. La gente solo escucha lo que encaja en la historia que ya eligió. El tiempo suele hacer mejor trabajo que las discusiones. Seguí cuidando el jardín, pagando mis cuentas y durmiendo más profundo que en años. El teléfono sonaba menos. Cuando sonaba, rara vez era para pedir algo. Las consecuencias habían entrado en sus vidas en silencio. Un pago, una mudanza, un turno largo a la vez, en silencio. También habían entrado en la mía. Para noviembre, los planes de acción de gracias se habían vuelto menos sobre el pavo y más sobre mí. Mi hermana Carolina me invitó a su casa para hablar de asientos, platos y horarios, pero en menos de 10 minutos, 3 familiares estaban en la sala, ofreciendo opiniones que yo no había pedido. Carolina dijo, tal vez este es el año para arreglar las cosas. Una prima añadió que Gabriel estaba bajo presión y que la familia debía dar gracia en tiempos difíciles. Otra dijo que el orgullo puede dañar las relaciones más rápido que el dinero. Escuché más tiempo del que necesitaba. Los viejos hábitos no se van de golpe.
Luego dejé mi café y hablé tan calmada como pude. No pidieron ayuda temporal. Me informaron que yo pagaría su hipoteca y sus gastos. Eso cayó la habitación. Habían hablado de mi casa como si ya fuera de ellos. Esperaban la herencia por adelantado. Ocultaron las deudas hasta que se volvieron urgentes y se ofendieron cuando me negué. Nadie me interrumpió. Yo no los insulté. Solo dije no. Si eso se siente duro, tal vez hemos confundido los límites con crueldad. La habitación cambió de la manera sencilla en que cambian las habitaciones cuando la certeza las abandona. Carolina bajó la mirada primero. Mi primo se aclaró la garganta y murmuró que no sabía todo eso. Otra familiar dijo que lamentaba haber asumido lo peor de mí. Yo estaba cansada de hacer ese trabajo gratis. Después de eso, nadie defendió a Gabriel en voz alta. Algunos todavía se veían poco convencidos, pero se quedaron callados. Nadie me elogió tampoco, y estuvo bien. Yo no buscaba aplausos. La verdad rara vez llega de forma dramática. Por lo general entra con voz firme y se sienta donde antes estaban las excusas. Cuando salí de la casa de Carolina, ella me acompañó a la puerta y me apretó la mano. El menú de las fiestas por fin era lo menos importante en la habitación. Ese año el invierno pasó con suavidad, y yo usé el tiempo de manera distinta a como lo había hecho en años. Contraté a un señor del lugar para que arreglara la cerca de atrás. Luego pasé las mañanas trabajando en el jardín que había descuidado después de que Rafael murió. Planté hierbas, podé arbustos crecidos y limpié rincones donde las ramas secas habían quedado demasiado tiempo. El duelo puede hacer que las tareas pequeñas parezcan innecesarias hasta que un día ya no lo son. Me uní a un grupo de mujeres que caminaba 3 mañanas a la semana antes de que el sol se pusiera fuerte. La mayoría habíamos vivido lo suficiente para entendernos. Nadie necesitaba historias dramáticas para comprender la cara de otra mujer. 2 veces por semana. Me ofrecí como voluntaria en la biblioteca, acomodando devoluciones y ayudando a niños a encontrar libros que sus padres, con las prisas, no notaban. Era un trabajo callado. El trabajo callado me sentaba bien. En marzo, manejé hasta Guanajuato 2 noches sola. Empaqué ligero. Dormí bien y regresé sin esa vieja opresión en el pecho que solía aparecer antes de abrir mi propia puerta. Mi teléfono sonaba menos ahora. Cuando sonaba, solía ser Carolina o alguna de las mujeres del grupo de caminatas. Nadie llamaba ya para asignarme problemas. Todavía extrañaba a Rafael más en las tardes cuando la luz cambiaba en la cocina. Algunas ausencias siguen siendo puntuales, pero la soledad llegaba como el clima. El caos había vivido como inquilino. Casi un año exacto después de aquel almuerzo dominical, Gabriel se paró solo en mi puerta principal. Se veía más viejo de lo que un hombre de 39 años debería verse. Tenía líneas alrededor de los ojos que yo nunca había visto. Y la confianza que antes llevaba con tanta naturalidad había sido reemplazada por algo más callado. Se veía cansado e inseguro. Sentí vergüenza. Y si soy honesto, una parte de mí todavía cree que podrías haber ayudado una vez, pero ahora sé que no tenía derecho a exigirlo. Nos sentamos en la cocina donde nuestra familia se había roto. Serví café para los dos. Mis manos estaban firmes esta vez. Dijo que estaban viviendo separados y tratando de decidir si el matrimonio podía arreglarse. Dijo que había tomado turnos extras durante meses, pagado las deudas poco a poco y aprendido lo que realmente cuesta el dinero constante en horas, no en números. Admitió que había dejado que Isabel tomara demasiadas decisiones porque discutir con ella le parecía más fácil que decepcionarme a mí. Eso fue de cobardes, dijo. Sí, respondí. Lo fue. Asintió, aceptándolo. Eso importó más que las lágrimas. Luego dijo algo que yo había esperado mucho tiempo escuchar. Nunca entendí lo duro que tú y papá trabajaron porque lo hacían ver normal. Le dije que era bienvenido a visitar, a llamar, a reconstruir lo que se pudiera reconstruir con honestidad. Pero el fideicomiso se quedaría exactamente como estaba. Entiendo, dijo,
El perdón no significa olvidar ni confiar demasiado pronto. Significa decidir que el rencor ya no tiene lugar en tu casa. Si la familia alguna vez confundió tu bondad con obligación, habla temprano y claro. El silencio puede salir caro. Bebimos el café despacio. No arreglamos todo esa tarde, y tal vez no todo debe arreglarse de una vez, pero la paz había regresado a mi cocina. No porque el conflicto desapareciera, sino porque los límites por fin se mantuvieron en su lugar. Si has vivido algo así, sabes que el amor a veces necesita límites o deja de ser amor del todo.